quiero decirles, hermanos y hermanas, les pido, escúchenme bien esto, lo que voy a decirles, porque es así, ¿ya? Dios está hablando en este tiempo. Dios está revelando sus planes a sus hijos y a su pueblo por las cosas que van a pasar, sobre todo en el país. Entonces, Dios está preparando a su iglesia para lo que viene, no solamente por medio de este ministerio, sino por medio de diferentes ministerios. Dios está preparando, en este caso también, líderes, ¿no? Dios está preparando a sus líderes para para que brillen sobre todo en la oscuridad. Así que es importante, ¿no? Es importante poner atención a lo que Dios está diciendo. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo Dios me está hablando este tiempo para lo que viene? ¿Cuál va a ser mi parte? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿No? Así que eso quiero dejarles claro, hermano. ¿Por qué? Porque es importante que escuchemos con atención, que nos apropiemos de las verdades que Dios nos está diciendo y que, bueno, nos concentremos fuertemente en lo que hoy vamos a estudiar y en lo que estamos estudiando cada día, porque si bien parecen temas diferentes, en realidad Dios está diciendo lo mismo, ¿no? Dios está preparando, como les digo, a sus hijos. Dios está hablando. Génesis 15. Ahí como pueden ver en la pantalla tenemos Génesis 15 y vamos a comenzar haciendo una pequeña dinámica. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, hacen planes? ¿Somos líderes o estamos aprendiendo a ser líderes o preparándonos para el liderazgo? Seguramente hacemos planes. Algunos harán planes más complejos y detallados que otros, pero en general todos hacemos planes, desde qué voy a hacer el sábado y las compras que tengo que ir al mercado, después del mercado tengo que almorzar, voy a almorzar en tal lugar, a tal hora tengo que estar en casa, tengo que cocinar o no tengo que cocinar. Y en general, los seres humanos siempre estamos planificando cómo vamos a hacer nuestro siguiente paso, cómo nos vamos a organizar para obtener la siguiente meta. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me cuente un poco cómo es este proceso de planificación que tiene. ¿Quiénes de ustedes planifican? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, cuando comienza el año dicen, a ver, estos son mis planes para este año? Yo quisiera alcanzar o lograr estas metas, estos sueños o objetivos este año. ¿Hay alguno de ustedes, hermanos, que haga eso? Hola, sí. Sí, te comento que yo sí lo hago. Es algo muy personal, muy bonito de ese tiempo que me gusta sentarme el primero o el 2 de enero y empiezo a trazar mis objetivos y la manera en cómo los puedo llegar a cumplir de forma personal y después lo hago normalmente para la empresa que dirijo, ¿no? Eso ya es un poquito más corporativo, digamos, más trabajo en equipo en los primeros días laborales, pero el tema de planificación personal sí la hago. Normalmente no lo cumplo al 100%, ¿no? Porque a veces cometo el error de querer abarcar mucho. Tal vez hago una lista muy grande y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que muchas de esas cosas verdaderamente escapan a mi buen hacer o tengo la mala costumbre de procrastinar y dejo todo, ¿no? A vista de que lo pueda cumplir más adelante. Bien, gracias, Henry. Y tú, por lo que me dices, imagino que tienes un plan o una planificación definida en objetivos, metas a corto, a mediano, a largo plazo, ¿es correcto? Sí, claro, claro. En la medida que hacemos planificación estratégica, tenemos objetivos a largo plazo, medianos, objetivos inmediatos, hitos, un cronograma de Gantt establecido para fechas.
actividades a realizar. Ahí es donde nos evaluamos, ¿no? Cada mes. Vemos si estamos cumpliendo lo que nos hemos dicho que íbamos a hacer o estamos yendo por otro camino que tal vez es mejor o tal vez no, pero nos damos cuenta si estamos desviando el rumbo a nuestra planificación de acuerdo a lo que hemos anotado en un papel o hemos puesto en un cronograma. Bien, y quisiera pedirte un esfuerzo más, gracias Henry por tu participación. Quisiera pedirte un esfuerzo más. Mientras tú estás escribiendo tu planificación, en este caso la personal, puedes identificar ahora qué emoción sientes mientras estás haciéndolo. ¿Te sientes alegre, entusiasmado, preocupado? Puedes tal vez encontrar la emoción que sientes mientras lo haces. Claro, en la medida de lo personal siempre estoy entusiasmado los primeros días de mes, los primeros días de año, los primeros días de semana. Sí, con mucho entusiasmo agarro el papel y me pongo a escribir, digamos, ¿no? Como te Mm. digo, yo soy de esas personas que llega jueves o viernes y empiezo a pensar ya en el lunes, empiezo a pensar en el primero de mes y cuando llegan los primeros días de año, de un año nuevo, me renuevo y procuro con entusiasmo empezar a planificar. Lo que pasa es que todavía no me han tocado enfrentar ciertas circunstancias de la vida que tenga que planificar con miedo, algún tema de salud, algún tema familiar complicado. Entonces, a Dios gracias, me permito todavía sentir entusiasmo y renovación cuando hago esto. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias, Henry. Que ese entusiasmo de fruto, ¿no? Y que puedas encontrar la recompensa que te llene realmente el corazón de satisfacción por haber conseguido lo que has planificado. Ese es mi deseo. Am, Carlita levantó la mano. ¿Cómo es tu proceso de planificación, Carla? Bueno, primero preguntaste si planificamos y sí, planifico todo. En el trabajo, en lo personal también. Y, y así como Henry, hace unos años me sentaba generalmente cuando es mi cumpleaños en octubre para planificar todo lo que quiero lograr ese año. Pero hace un tiempo que he escuchado el resumen de un libro que se llama El año de las 12 semanas, que planifico cada 3 meses. Entonces, eso. Y la misma pregunta que a Henry. ¿Puedes identificar la emoción que sientes cuando planificas? Sí, podría tal vez clasificarla como dopamina, dopamina pura cada vez que estás planificando algo y principalmente cuando consigues marcar como completado eso es bien gratificante. Bien, bien, muchas gracias, Carlita. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir su proceso de planificación? No tiene que ser algo, no todos planificamos igual, no todos somos tan detallistas, otros somos un poco menos, algunos no tenemos definidas los objetivos a corto plazo, algunos sí. No tengan temor si alguien más quiere compartir. Hermano Fernando, adelante, Fernando. Mm, Buenos días, hermanos. Tal vez una duda que me ha entrado, ¿no? ¿Qué tan bueno es planificar detalle a detalle? Que dice, ¿no? La palabra, que no nos preocupemos por los afanes de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y no, por eso también a veces me pone a pensar, es bueno planificar, pero ¿qué tan bueno es planificar detalle tras detalle? Me ponía a pensar en este momento. Muy bien, gracias. Es válida la pregunta, Fernando. Hermanos, ¿hay alguien que pueda contestar la pregunta que acaba de hacer Fernando? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bueno planificar detalle por detalle o no?
A ver, para tal vez comprender un poco mejor lo que estamos haciendo es, les pregunto, ¿será que Dios hace planes? ¿Será que Dios es alguien que planifica? ¿Qué creen, hermanos? No hay preguntas, no es examen, no es que no tengan miedo. Buenos días, hermano Carlos. Buenos días. Buenos días. Respecto a la planificación, lo que decía, si Dios planifica, ahí cuando leíamos la Biblia decía Abraham, ¿no? De aquí a 400 años el pueblo va a ser esclavizado, le dice, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, de alguna manera sí planifica y, bueno, en mi caso, de mí, por ejemplo, sí, sí es bueno planificar yo a veces en el día, ¿no? Planifico, voy a hacer esto en cada tiempo, ¿no? A veces no tanto, ya, pero a veces dejo también que fluyan las actividades, pero sí con un horizonte para que pueda llegar a cumplir, ¿no? Lo que tengo que hacer, los objetivos ya sea a corto o tal vez a largo plazo. Entonces sí, de alguna manera sí, sí es bueno, pero siempre, ¿no? Encomendando a Dios porque aún tampoco no sabemos qué va a pasar el día de mañana. A veces pueden surgir cambios inesperados, entonces eso también es hermano, gracias. Muy bien, gracias, Mariela. Y la misma pregunta que le hice a tus dos compañeros. ¿Puedes identificar la emoción que sientes mientras planificas? Sí, es una alegría, ¿no? A veces planificar y poder avanzar, ¿no? En los objetivos, por ejemplo, lo que usted decía, este año, por ejemplo, yo quiero titularme, sacar mi título de la carrera porque lo dejé por un cierto tiempo, entonces de alguna manera me llegó a frustrar, entonces este año sí tengo planificado eso y gracias a Dios sí se está logrando, a veces se siente, ¿no? La emoción de un reto y también como expresaban las opiniones que decían, se siente una alegría porque estás cumpliendo algo que tú te has trazado, entonces para poder avanzar. eh, sí, y entonces esas emociones de alegría y a veces también como un reto, digamos. Bien, gracias. Gracias, Mariela. Y vamos a ir respondiendo también la pregunta que ha hecho Fernando. Y vamos a ver la importancia de la planificación, sobre todo en el liderazgo. Y como siempre, a mí me gusta mucho buscar el tema de la motivación, de la emoción, ¿no? Ir mucho más profundo. Está bien, planificamos y está todo en papel, con objetivos, ya sea detallista o no detallista, pero ¿qué nos motiva a planificar? ¿Qué nos motiva a querer alcanzar cierto sueño? ¿Qué emociones hay detrás? ¿No? Entonces eso vamos a ir viendo respecto al capítulo 15 y a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios, por ejemplo, cuando las situaciones se ponen muy difíciles? Estamos viviendo actualmente en Bolivia en una coyuntura política y económica tremendamente complicada que de alguna forma, nos muestra un futuro eh, crítico, ¿no? Hay menos cosas, las cosas suben, las cosas empeoran, los problemas empeoran. ¿Y cómo varía eso en nuestra planificación? Cuando las circunstancias son adversas. ¿Qué tiene Dios para decirnos respecto a las circunstancias adversas que está viviendo actualmente Bolivia? Vamos a ver qué dice el capítulo 15 en su palabra. Lo primero que Dios le va a decir a Abraham en el texto es, no temas. ¿Por qué será que le dice no temas? Primero, y obviamente, porque tiene miedo. Si no, no le diría, no temas. Abraham tiene miedo. Pero ¿cómo que tiene miedo si en el capítulo 14 fue a rescatar a Lot y resultó ser un gran guerrero? Resultó confiar en Dios y con 300 un poco más de hombres, terminó venciendo a un ejército y rescatando a Lot y todos los bienes que tenía. Y en el capítulo siguiente tiene miedo. Es que hay cosas que no se pueden controlar.
Y como bien dice en el capítulo 15, cuando Dios le promete darle la tierra, en el versículo 19 dice, te daré la tierra de los ceneos, de los cenezeos, de los cadmoneos, los seteos, los fereceos y todos los seos, ¿no? Te daré toda esa tierra. Y Abraham sabe que para conquistar esa tierra debe haber guerras, debe haber luchas por esas conquistas. Y él dice, no puedo hacer nada para obtener esa promesa. Realmente Abraham es solamente un hombre que tiene sus cosas, tiene en este momento de su vida tiene mucha riqueza, sí, tiene muchos bienes materiales y tiene eh, un pequeño ejército, por así decirlo, de unos 300 soldados. Pero ¿qué es eso contra tantas eh, poblaciones? Tantos eos que nos ha dicho el Señor en el versículo 19. ¿Cómo va a ser Él para conquistar tanto? O sea, yo realmente, aunque planifique, no podría conquistar tanto territorio. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿de qué me sirve todo lo que tengo y aún llegar a tener esa tierra si no tengo un hijo, si no tengo descendencia? Y nos encontramos con un Abraham que tiene miedo porque se siente de alguna forma impotente. Ha recibido una promesa y no puede hacer nada para obtener esa promesa. No puede acelerar el cumplimiento de la promesa. No puede invertir todos sus recursos para que de una vez nazca su hijo. No puede hacer nada más que esperar. Entonces, en esa impotencia, en esa espera, le viene el temor, empieza a tener miedo. Por eso Dios le dice primero, no temas. Y Dios le da ánimos. Vamos a ver a un Dios que da ánimos en Génesis. Empezando la Biblia, Génesis 15, conocemos el carácter de Dios. Y Dios es un Dios que le gusta dar ánimos, tiene un corazón paternal. ¿Y qué le dice? Frente a toda esta gente, frente a todas estas poblaciones, que constantemente están en guerra, conquistando terrenos, conquistando ciudades. Frente a todo esto, Abraham, yo seré tu escudo. Versículo 1. No temas, Abraham, yo seré tu escudo. Yo soy tu escudo. ¿Y qué significa escudo? En esos tiempos, sobre todo escudo, significa protección. ¿Protección de qué? Se usaba mucho la espada, se usaba mucho las flechas y las lanzas, ¿no? Porque así guerreaban en esos tiempos. Entonces el escudo te protegía del ataque de la espada que podía cortar tu cuerpo y hacerte un gran daño. Te protegía del ataque de la flecha que venía por el aire y según el viento y la potencia podía impactar en tu cuerpo y podía llegar hasta la muerte, ¿no? O te protegía de la lanza. Entonces, Dios le está diciendo, yo te voy a proteger de todos estos pueblos que están a tu alrededor, yo te voy a proteger. Interesante que Dios le habla bajo esa misma lógica en la que Abraham dice, yo no puedo hacer nada. Yo quisiera protegerme, yo quisiera tener un gran ejército que me proteja y yo tener toda la capacidad física, intelectual, para poder protegerme a mí mismo. Pero Dios no le dice, yo haré que tú te protejas y que seas un gran protector. No, le dice, yo seré tu escudo. Yo seré, yo soy el que te cuida. Y luego de eso le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Galardón significa recompensa en el término exacto, salario o pago. Tu pago, tu salario, tu recompensa será que sobremanera. O sea,
es mucho más de lo que te puedes imaginar, sobremanera, abundante, sobreabundante será tu recompensa. Y con esto se refiere a su descendencia, a su hijo, ¿no? Yo te daré también una gran recompensa. Vieron que en la primera diapositiva Abraham está, no puedo hacer nada para obtener la promesa. Quiero ya la promesa, quiero ya la tierra, quiero ya mi hijo, quiero todo, pero a pesar de que tengo los recursos, las posibilidades y algunas capacidades y quizás hasta puedo planificar, en mi planificación me doy cuenta que no puedo hacer nada para acelerar la promesa, para obtener la promesa que Dios me ha dado. Y Dios ahí le habla y le dice, lo único que puedes hacer es depender de mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el que te voy a cuidar y yo voy a ser el que te va a dar tu recompensa. En el segundo punto vamos a ver que Dios revela sus planes y unos planes que parecen imposibles. ¿Y cómo lo hace? Esto es fenomenal porque como lo hace es hermoso. Dice el versículo Dios y el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, Eliezer, será mi descendiente, será mi heredero, un esclavo que ha nacido en mi casa. Eso le dice a Abraham, o sea, Abraham en el versículo 2 y 3 le está diciendo que ha cambiado sus planes. Abraham ha cambiado sus planes. ¿Por qué ha cambiado sus planes? Porque tiene miedo. No tiene hijo, dice, ¿de qué me sirve todo esto si no tengo un hijo, no tengo un heredero? Entonces él empieza a planificar, Abraham, y en su planificación, bajo el temor, dice, ok, mi heredero va a ser pues el esclavo que ha nacido en mi casa y hasta nombre le puso Eliezer. Él va a ser mi heredero. Ya está planificado. ¿Por qué? Porque no viene el hijo, no se cumple la promesa y no puedo hacer nada. Entonces empiezo a planificar. Y nos puede pasar muchas veces como líderes en un entorno donde las cosas no están saliendo como queremos que salgan. Los objetivos a corto plazo se encuentran con amenazas que no podemos controlar y empezamos a cambiar los planes. Y por eso les preguntaba, ¿cuál es la emoción detrás del plan? Ay, se viene una gran crisis. Ay, no, el dólar ya está en 10. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a cambiar los planes. ¿Y cuál es la emoción dentro de los planes, detrás de los planes? En muchos casos la emoción es el miedo. Porque tengo miedo, tengo que cambiar mis planes. Y Abraham hizo eso. Porque tiene miedo, empieza a cambiar sus planes y dice, mi plan es ahora este. Mi heredero va a ser mi esclavo, el nacido en mi casa. Y es fenomenal, les decía, porque en el versículo 4 Dios le responde. ¿Y saben qué le dice? Le dice, no. Abraham, no. Qué hermoso este no de Dios. Porque este no de Dios dice, no se va a cumplir ese plan, Abraham. Olvida ese plan, abandona ese plan. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, no ese plan. Ese plan que estabas planificando no se va a cumplir. Ese plan bajo el temor no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo voy a cumplir mi promesa, voy a cumplir mis planes. ¿Y por qué digo planes que parecen imposibles? Aproximadamente ya han pasado 10 años de la primera vez que Dios le dio el plan. Tenía 75 años Abraham cuando Dios le dio el plan. En este caso ya tendría 85. Estamos hablando de un hombre anciano, con su esposa anciana, que además es estéril. Entonces estamos hablando de algo imposible. O sea, no es
casualidad que Abraham haya tenido miedo, no es nada de qué extrañarse. Obviamente él vio el contexto y dijo, estas circunstancias no es posible. O sea, lo que veo es que esto no se puede cumplir. Por lo tanto, mi esclavo va a ser mi heredero. Y Dios le dice, no, Abraham, no va a ser así. Y nuevamente revela sus planes a Abraham y le dice, va a ser tu hijo. Hemos visto ya en estudios pasados cómo la promesa de Dios va dejando pistas y se va revelando poco a poco. Le va dando como los ingredientes, como si fuera una torta la promesa, y primero le da la harina, primero le da los huevos, le da la batidora y le empieza a dar todo. Pero el cherry de la torta va a ser el hijo, va a ser su hijo, su descendencia. Pero antes de que llegue eso, poco a poco Dios ya va revelando los planes y la promesa a Abraham. Entonces, nuevamente, Dios aquí le dice, no, tus planes no van a prosperar, esos planes bajo el temor no se van a desarrollar, confía en mí, yo te voy a dar tu hijo. ¿Y qué dice la palabra? Que Abraham creyó. Como en la primera ocasión, Abraham decía, no tengo ninguna capacidad de poder hacer que se cumpla la promesa que Dios me ha dado. Realmente si se va a cumplir la promesa que Dios me ha dado, depende solamente de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. Y en este caso, nuevamente, cuando Abraham cree lo que Dios le dice, se recalca este concepto de no es por obras. No puedes hacer nada para que la promesa se cumple o se acelere. No puedes, depende solamente de Dios. Y del mismo modo, no puedes hacer nada para agradar más a Dios y ganarte su favor. No, no es por obras, es por fe. Dice la palabra que Abraham creyó, en el versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo único que necesitaba Abraham era confiar en Dios. Y me gusta porque en el versículo 5 dice que Dios lo lleva afuera, le dice, tu hijo será el que te va a heredar. Y ahora lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Eso qué nos dice? Que estaban primero, seguramente Abraham estaba en su cuarto orando, ¿no? Ahí y contándole los planes a Dios y Dios le dice, no, ahora sal afuera. Lo saca fuera de su casa, seguramente era de noche porque hay estrellas, y le dice, mira los cielos, mira cuántas estrellas. Le da una figura, una ilustración y le dice, ¿puedes contarlas? No puedes contarlas. Así será tu descendencia. Tu recompensa será en sobremanera grande. Y Abraham creyó. ¿Creyó en qué? ¿En sus planes? No, creyó en los planes de Dios. Que los planes de Dios se van a cumplir a pesar de que las circunstancias no son las más favorables. A pesar de que lo que veo no es bueno y no parece bueno, pero a pesar de eso, Abraham decide creer. Y cuando él cree, se refleja el poder de la fe, porque el momento que él cree, cambia la historia como la conocemos. Tal vez si Abraham no confiaba y no creía, entonces él no iba a ser el padre de la fe, pero sí lo fue porque tuvo fe. Y su recompensa se cumplió porque tuvo fe y fue justificado por la fe. Ya vemos en Génesis 15 la gracia de Dios. No necesitamos ir hasta Mateo para decir, no, ahora vivimos por gracia y antes por la ley. No, desde el principio Dios muestra cómo Él muestra su gracia, su favor, no por obras.
No por ley, no porque si hago esto o hago el otro, no, simplemente porque si lo crees o no lo crees. ¿Le crees a Dios? ¿Y qué es la fe? Encontré un hermoso concepto que nos puede ayudar a enriquecer el concepto que tenemos sobre la fe. Dice así, esencialmente es una convicción firme que mueve a uno a aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Acepto como realidad lo que Dios me está prometiendo y vivo conforme a esa realidad. Voy a tener un hijo. Acepto como realidad porque Dios lo ha prometido y vivo conforme a esa realidad. ¿Por qué? Porque lo creo. Porque lo creo. Entonces, en función a eso, planifico. En función a eso, planifico. Todos hacemos planes. ¿Qué emoción está detrás del plan? Como líder, ¿qué emoción está detrás de tu plan? El entusiasmo, decían algunos. Pero ¿qué pasa cuando no podemos controlar nada de lo que sucede a nuestro alrededor? Cuando en nuestro FODA todos son amenazas. ¿Qué hacemos? Fe, aceptar la realidad de lo que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Y el momento que Abraham creyó, se desató poder. ¿Por qué? Porque por medio de esa fe fue justificado. El momento que nosotros le creemos a Dios, que tenemos esa pequeña chispa de fe en nuestro corazón y decimos, sí, Dios lo va a hacer y lo creemos, se desata poder. Así como se desató poder en la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó el manto de Jesús porque ella creyó que iba a sanar ese momento. Y Dios y Jesús dijo, se acaba de desatar poder. Es que la fe es poder. La fe cambia el curso de la historia. La fe permite que los planes de Dios se realicen en este mundo, porque la fe es poder. Entonces, cuando planificamos, planificamos desde la fe de que Dios va a cumplir su palabra y que esa es ahora mi realidad. No el temor, no la crisis, no la inflación, no los problemas en la casa, no el problema en la universidad, no. Lo que Dios ha prometido, esa es mi realidad y la creo. Entonces, pero hay algo importante que debemos tener en cuenta, porque el texto también nos los muestra. A partir del versículo 12, podemos ver, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, ¿no? Dios le pide que le haga un sacrificio. Abraham le hace un sacrificio con unos animales y los pone en el altar para sacrificarlos a Dios. Y dice que Dios, cuando ve el sacrificio, no hace nada. Incluso venían aves carroñeras y Abraham tenía que estar apartando a las aves carroñeras porque Dios se tardaba en cumplir ahí el ritual. Incluso dicen, cayó el sol y Abraham se durmió de lo cansado que estaba. ¿Y qué vino? Dice, y aquí el temor, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Es importante entender que la promesa de Dios muchas veces requiere, uno, espera. Abraham sigue esperando por el hijo y por eso tiene miedo, porque no se ha cumplido. Ya van 10 años y nada. Tiene miedo por la espera. Muchas veces, hermanos, un ingrediente de la promesa de Dios es la espera.
Otro ingrediente dentro de esa promesa de Dios muchas veces es la aflicción. Cuando Jesús se está yendo, le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, a veces pensamos que tengo la promesa de Dios, soy cristiano, he confiado, listo, ahora mi vida va a ser color de rosas. No va a haber problemas, no va a haber situaciones difíciles, lo tengo todo solucionado y todo es hermoso. Pero la realidad, hermano, es que vivimos en un mundo caído y la aflicción es parte de. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber crisis, va a haber oscuridad. Y descendió una gran oscuridad sobre Abraham. Y le dijo, 400 años tu descendencia va a ser esclavizada. Y el texto revela que esto es porque la maldad del amorreo era tan grande. Entonces, debemos comprender que va a haber aflicción, que va a haber espera y que el temor es completamente normal. Son como tres ingredientes que van a estar ahí en el cumplimiento de la promesa, en la fe, en esa lucha en nuestro interior. Va a haber eso. Pero déjenme decirles que también eso, hermanos, es bueno porque Dios no condena el temor de Abraham. No le dice, ¿cómo vas a tener miedo? Qué mal hijo eres. No eres ahora mi amigo. No, no, le dice, no temas, porque Dios entiende nuestra naturaleza humana. Y dice, no temas, yo voy a ser tu escudo. Yo te daré tu recompensa. Y fue Dios quien llevó a Abraham a Canaán y en Canaán vino una gran hambruna. Y los planes de Dios son buenos. Pero ¿cómo buenos si hubo una gran hambruna? Yo seré tu recompensa. Y Abraham enriqueció en medio de la hambruna. Fue el Espíritu Santo en Mateo que agarra a Jesús y dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Cómo? O sea, ¿acaso el desierto es bueno? Si Dios es bueno, si los planes de Dios son buenos, entonces el desierto ahí es bueno. Es bueno y es necesario. Es parte del plan bueno de Dios que Jesús vaya al desierto. Y pensamos nosotros a veces que ojalá no haya desierto, ¿no? No queremos del desierto, no queremos la aflicción, no queremos la espera, queremos directo. Hoy se prometió, mañana quiero ver el fruto. Pero la realidad es que no. La realidad es que hay un periodo en el que Dios manifiesta la necesidad de este desierto, porque en el desierto se construye el carácter, se construye el líder, se revela la fe, se construye la fe, se crece. Y lo irónico es que después del desierto los hijos de Dios salen favorecidos. Lo irónico es que en la gran oscuridad la luz de los hijos de Dios brilla más. Y es que parece que a veces se necesita la oscuridad en el mundo para que los hijos de Dios muestren su luz. Ustedes sabían que en el periodo que vivió Bolivia, en el 1976 más o menos, al 84 aproximadamente, Bolivia vivió periodos de gobiernos dictatoriales. Hubo dictaduras, hubo masacres, hubo un tiempo de mucha oscuridad en Bolivia, una gran crisis, una tremenda inflación. Lo interesante en ese tiempo es que en el tiempo de dictadura y gran oscuridad se dio el avivamiento,
que hubo en Bolivia. Hubo un gran avivamiento, que hasta ahora podemos disfrutar de los frutos de la gran fe que hubo en ese tiempo de los hombres de Dios. Esa oscuridad profunda que hubo en Bolivia sirvió para que la luz brille más de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios fueron favorecidos aún en la aflicción. No temáis, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, puntos a tener en cuenta para terminar este pequeño estudio. Uno, la planificación desde la incredulidad es una pérdida de tiempo, esfuerzo y energía. Toma tiempo sentarse y planificar, estar ansiosos, afanados, como decía Fernando. ¿Sirve a todos los detalles? ¿Será que podemos controlar todos los detalles? Abraham no podía, a pesar de que tenía muchísima riqueza. No podía. Entonces, desde la incredulidad, él planificó. No, no, Dios dijo, no, no se va a cumplir tu plan del temor, no se va a cumplir. La planificación desde la incredulidad es una pérdida de tiempo, esfuerzo y energía. Segundo, el mundo es un mundo de condiciones. Si tú haces esto, yo te doy esto. Si te portas bien, yo te doy un premio. Si te portas mal, te doy un castigo. Dios nos revela que su carácter es diferente. No es un Dios de condiciones. No es un Dios de trueques, de negocios entre sus hijos. No. Él justificó a Abraham solamente porque Abraham creyó. Él le dio la promesa a Abraham solamente porque Abraham creyó. No tuvo que hacer otra cosa, solamente tuvo que creer en Dios. Abraham tuvo miedo, Dios no lo castigó por el miedo. Abraham dio a su esposa al faraón egipcio porque tuvo miedo. Dios no le lanzó un rayo para destruir a Abraham. No, Dios no es así. Pablo decía que debemos transformar nuestra forma de pensar, renovar constantemente nuestra mente. Bueno, ¿por qué? Porque Dios es diferente a lo que estamos acostumbrados. La propensión a buscar justificarnos ante Dios por medio de nuestro propio cumplimiento de normas. Si hago esto, un, dos, tres, Dios me va a amar. Si no lo hago, Dios no me va a amar. No es así. La Biblia nos muestra que el carácter de Dios no es así y que las promesas de Dios se van a cumplir a pesar de nuestro temor, a pesar de nuestros errores muchas veces. Abraham se equivocó varias veces, la promesa se cumplió. ¿Por qué? Solo porque tuvo fe. Eso es lo único que necesitamos. Fe en medio de las dificultades, de la aflicción, de la espera, del temor. Quisiera que alguno de ustedes, hermanos, me ayude, por favor, buscando el Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2. Cuando lo encuentren, por favor, hermanos, si pueden levantar la mano o directamente leerlo. Buenos días, pastor. Salmo Adelante, por favor, 46. hermano. Dios es nuestro amparo y fortaleza en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 1. Y el versículo ¿Todo, 2. pastor? El versículo 2 también, por Por, favor. por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Bien, Amén. gracias. Gracias, hermana. Hermana, ¿qué le hace pensar lo que acaba de leer? ¿Qué le provoca?
eh, una confianza en Dios, ¿no? Es una promesa. Aunque haya tormenta, tribulación, ¿no? Él va a ser nuestro pronto auxilio, Él va a estar ahí para socorrernos en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, ¿no? Aun- Ahí dice, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿no? Mm. Es la confianza para mí que Dios nos da al leer este versículo. Muy bien. Gracias. Gracias, hermana, por compartirnos eso y por buscar el texto. Entonces, ahí mismo dice, capítulo 46 de Salmo, el Señor es quien nos va a proteger. Aunque la tierra sea conmovida, Dios es nuestro protector. Igual que le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, no depende de ti. Yo soy tu escudo, yo te voy a dar tu galardón, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces eso nos da esperanza y empezamos a planificar. Si tenemos planes, quisiera que hoy o en un momento que tengamos tiempo, agarremos esos planes y empecemos ahí a examinarlos. ¿Qué motivaciones, qué emociones hay detrás de nuestros planes? ¿Hay miedo? Bueno, empecemos a cambiar eso por esperanza. Porque a Dios le dice a Abraham, lo mejor está por venir, no ha llegado todavía, pero lo que viene es lo mejor. Abraham, ya tienes grandes riquezas, tienes tantas ovejas, tanto oro, tanta plata, tantos criados, tienes un ejército. No, no, lo mejor está por venir, no ha llegado todavía. Ten esperanza, ten fe en tus planes, hermano. Lo mejor está por venir. Planifica con esperanza. Tu liderazgo, planifícalo con confianza, con esperanza. No basado en lo que tus ojos pueden ver y decir, no, no, no se puede ahora soñar con algo así. ¿Cómo pues? Es imposible. Era imposible que una mujer estéril de más de 80 años tenga un hijo. Era eso imposible. Dios lo hizo y saben que lo hace muchas veces en la Biblia, muchas veces. Es su especialidad hacer lo imposible. Parece que hasta le gustara demostrarnos constantemente que Él puede hacer lo que es imposible. Así que podemos crecer sin miedo, hermano. Porque eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que nos acercamos a su palabra, que la leemos, que escuchamos a Dios hablando a nuestras vidas, crecemos. Los frutos del Espíritu se manifiestan en nosotros constantemente. Hagámoslo sin miedo. Hagámoslo con confianza. Planifiquemos nuestra vida en adelante bajo la palabra y la promesa de Dios, sin necesidad del temor. Hermanos, vamos terminando el estudio, que me he extendido un poco, pero es que es importante. En este tiempo, Dios nos está preparando para lo que viene. Vienen cambios, tal vez situaciones muy difíciles en nuestro país. Dios está preparando a sus hijos para esto. Dios está hablando. Hay que estar atentos a lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Dios en este caso, en esta clase, está preparando líderes, líderes para el tiempo donde puede haber oscuridad o aflicción. Sus hijos van a brillar más. Sus líderes, los que conocen, los que confían en su palabra, su luz brillará mucho más. Pero es tiempo de prepararse. Y qué bueno que hoy se han conectado, qué bueno que hoy se han levantado temprano, qué bueno que están siguiendo y buscando la palabra de Dios, porque Dios seguro, hermanos, les está hablando. Seguro los está preparando para lo que va a venir. Entonces, tengan fe. Termino ya el estudio diciéndoles, tengan fe y planifiquen con optimismo, planifiquen soñando, confiando en la promesa de Dios con esperanza y no, hermanos, bajo el temor. Bien, ok, gracias hermanos. Los que deseen retirarse pueden hacerlo, está bien, yo sé que me he extendido,
Y los que deseen compartir un poco más, conversar un poco más, quisiera abrir un pequeño espacio para hacerles una pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios? Ya es el segundo mes del estudio y estoy seguro que eres una persona que le gusta buscar de Dios. Por eso estás aquí en madrugadas. Y con temor de Dios, te pregunto, ¿qué te está diciendo Dios? Y si no tienes la convicción de esto me está diciendo, ¿qué piensas, no? ¿Qué piensas que puede ser que Dios te esté diciendo? ¿No? Así tampoco te comprometes y dices, ay, no, Dios me está diciendo esto. No, no, está bien. Muchos tenemos ese temor de decir, Dios me está diciendo esto. No, sino, ¿qué piensas que Dios te está diciendo? Con lo que hemos estudiado hoy, con lo que está pasando en la coyuntura, con tus devocionales, cuando tú estudias, cuando tú buscas, cuando alabas, cuando oras. ¿Qué te está diciendo Dios? Te invito a que puedas compartir o qué crees, qué piensas que Dios puede ser que te esté diciendo, ¿no? Te invito a compartir y a conversar un momento entre todos sobre lo que Dios te está diciendo. Adelante, hermanos. ¿Quién se anima? Pastor, soy Susana. Buenos días, Susana. Adelante, por favor. Eh, bueno, yo quise este año comprometerme, ¿no? En aprender más la palabra. Y justo fue que encontré, ¿no? Eh, Casualmente, o es porque Dios lo tenía así planeado, ¿no? Y encontré, ¿no? Entendido en los tiempos y me inscribí para aprender más de la palabra. Ese ha sido mi plan, ¿no? De este año, crecer espiritualmente en las cosas de Dios. Entonces, cada día y cada clase para mí es una bendición y realmente en mi vida espiritual tengo muchos planes, ¿no? Quiero más de Dios, quiero seguir buscando de Dios y realmente eso me llena de alegría, ¿no? Eh, de, de esa búsqueda. Es más, tuve un pequeño, yo no he sido bautizada por el Espíritu Santo, no he tenido la llenura y siempre que me he frustrado un poco, ¿no? De cuando he pasado, he orado y nada. Y siempre se escuchan muchas cosas bonitas, ¿no? Cuando uno recibe el revestimiento del Espíritu Santo. Y la verdad, no he tenido esa experiencia y yo preguntaba, ¿no? Señor, ¿cómo es? ¿Qué se siente? No quiero estar confundida. Y se escuchan muchas cosas lindas, ¿no? Eh, que experimenten. Así yo estaba, esto me pasó hace 2 noches, pero el jueves anterior, antes del carnaval, y yo preguntaba esto, y hace 2 noches yo comenté a mi pastor y me dijo, no has recibido la visita del Espíritu Santo, porque yo preguntaba cómo es, y realmente eh, esa noche yo me soñé que vino sobre mí y me levantó. Fue un sueño que no lo puedo explicar, pero fue algo satisfactorio y realmente que me llena, ¿no? Que fue una respuesta, ¿no? A lo que yo preguntaba al Señor. Y realmente me llena de alegría y de querer seguir conociendo, ¿no? La palabra del Señor. Eso es, pastor. Gracias. Gracias, hermana. Como Dios no es indiferente a lo que le pedimos, es un Dios comunicativo que le gusta tener una comunicación con nosotros, una relación y ha sido fiel a su duda, ha sido fiel a lo que usted le estaba pidiendo y Dios le habló, ¿no? Dios le habló, como es así, como le habló a Abraham, como así habla a sus hijos. Dios revela sus planes, quiere que sus hijos conozcan sus planes y que son planes de bien. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué piensas que Dios te está diciendo en este tiempo? ¿Cómo se está comunicando contigo? Hermano, buen día a todos.
Buen día, David. Gracias. Una buena pregunta. Yo siento que Dios nos está hablando mucho de la fe, de la confianza. A mí personalmente también de la paciencia, ¿no? Leyendo y analizando la historia de Abraham, él es considerado el padre de la fe, a pesar de haber dudado del plan de Dios y haber errado con la sirvienta, ¿no? Que se llamaba, bueno, Séfora. Eso Agar, más adelante se lo vamos a ver, el próximo seguro, tema. ¿no? Sí, Ujú. pero me ponía yo a pensar y decía, ¿cómo perseverar en el plan de Dios? Porque pueden haber circunstancias así tan oscuras, que son demasiados años, que hay mucha espera, que no parece estar cerca la respuesta. Y siento que la fe produce en nosotros ese carácter y este carácter ya, la paciencia, la confianza. Entonces, pienso que todo es un proceso. Siento que Dios a través de mi vida también me ha enseñado eso, que las cosas no se dan así cuando uno quiere. O sea, es el plan de Dios y el plan de Dios es perfecto y Él nunca llega tarde. Él tiene un tiempo perfecto, ¿no? Entonces, eso me enseña a mí personalmente a seguir confiando en Él, a creer y a esperar, ¿no? Y también las circunstancias, como usted decía hace un momento, este mundo en, está como en contra de todo lo que Dios diseña para nosotros, ¿no? Y ahí vemos esto de la comida rápida, ahora todo es en un clic y parece la tendencia, ¿no? El IA que también hace con el ChatGPT así rápido lo que uno quiere, pero Dios es un Dios de procesos, es un Dios de sus tiempos. Para él un día puede ser 1000 años o así dice la palabra, ¿no? Y para mí eso me hace entender que esperar en Dios no es como desesperarse, sino es como entender que Él está haciéndolo bien y solo confiar creyendo con alegría y con gozo, ¿no? A pesar de la circunstancia que puede ser difícil. Yo no sé cómo habrá sufrido Abraham tantos años esa promesa, pero y la presión de su esposa, de todo su sistema alrededor, pero aún así ha sido considerado el padre de la fe y eso me sorprende mucho. Eso, hermano. Bien, bien, hermana, está bien. Así es, si Dios pide esperar, ok, eso es bueno. Esperar, si Dios pide esperar, entonces esperar es bueno, es parte de lo que Él está haciendo. Y gracias por lo que estás haciendo en mi vida por medio de la espera. Hermana Mariela, ¿quiere comentar algo? Ay, perdón, le dejo creo que el micrófono encendido, lo siento. Oh, ya, está bien, no te Y preocupes. disculpas, pero sí, tal vez. Bueno, en este tiempo, sí, ¿no? Con la palabra también, ¿no? Dios nos enseña, ¿no? A esperar en Él y a esperar también sus tiempos, ¿no? A veces lo que planificamos ciertamente es muy bueno, pero a veces se pueden frustrar por los cambios abruptos, entonces ahí nos toca a nosotros esperar la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y confiar en Él, depende de Él, sabiendo que Él tiene el control y en su tiempo va a obrar conforme a su voluntad y para nuestro bien. Eso, hermano, muchas mil Bien, disculpas. amén, gracias Mariela. Bien, hermanos, ¿alguien más? Por favor, sin temor, no tengas miedo. Bien, ok, es Yo bueno. quisiera compartir Carlita, por favor. rapidito respecto a esto que Abraham puso la ofrenda y aún esperó y le vino un temor terrible mientras estaba esperando. Me,
Me alienta a que aún tengas la promesa, aún Dios te haya hablado, aún le hayas dado la ofrenda, aún te haya recordado nuevamente, va a seguir tus circunstancias recordándote tu carencia. Pero Dios tiene la última palabra. Entonces confiar de que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Eso, Carlitos. Lo que Él ha dicho se va a cumplir y mis planes entonces ahora se ajustan a eso. Soy una persona, soy un líder, planifico, tengo que planificar. Dios es alguien que planifica y yo también planifico, pero mis planes se ajustan a lo que Dios ha dicho, no a mis temores, no a mis circunstancias, sino a lo que Dios ha prometido a mi vida. Bien, ok. Gracias, hermanos, que tengan un tiempo para ajustar sus planes y si no los han hecho, para hacerlos desde la promesa de Dios. Y estén atentos, hermanos, que Dios está hablando. Escuchen, busquen su dirección, busquen su palabra. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos el día miércoles. Chao, hermanos.